Hola chicos, bienvenidos. Hoy vamos a ver coordenadas polares, tanto en el plano como en el espacio. Veamos los siguientes ejercicios. Enmarcar un eje polar. A este se le llama eje polar. Entonces, nosotros referenciamos los puntos en un sistema cartesiano de referencia, normalmente. Este es un sistema polar que estableció Newton como una variante al sistema cartesiano. Es decir, un punto cualquiera, un punto P, puede estar representado en el sistema polar de referencia por un valor R y un valor θ. ¿Ya? En un sistema convencional, un sistema cartesiano convencional, nosotros representamos un punto P por las coordenadas XY. Un punto P por las coordenadas X, Y. Porque básicamente el valor de X nos representa la distancia desde el 0, 0 en X hasta la ubicación del punto. Y el valor de Y nos representa la distancia desde el 0, 0 en Y hasta la ubicación del punto. Y de esa manera nosotros definimos la ubicación exacta del punto P en un sistema cartesiano de referencia. En el caso del sistema polar ya no ocurre de esa forma. El valor de θ es el primero que se debería graficar en un sistema polar, donde θ es un ángulo que siempre está medido en radianes. ¿Ya? Entonces este valor de θ siempre debe estar en radianes, se debe expresar en radianes. En el sistema polar de referencia se debe expresar en radianes el ángulo θ. Para graficar un punto en un sistema polar, nosotros debemos de marcar primero el ángulo θ. Cuando el ángulo θ es positivo, se debe medir en sentido antihorario. A partir del eje polar, nosotros colocamos un transportador y medimos en sentido antihorario, si es que el ángulo θ es positivo. Si el ángulo θ es negativo, medimos en sentido horario. Cuando el ángulo θ es negativo, medimos en sentido horario. ¿Ya? Entonces, si fuera negativo, medimos en sentido horario. Lo que a nosotros nos van a dar es un punto P. Graficar el siguiente punto en un sistema polar y nos van a dar P igual a un valor numérico de R y un valor numérico de θ en radianes. Entonces, una vez que nosotros medimos el ángulo, supongamos que estamos en esta situación cuando el ángulo es positivo, medimos el ángulo, marcamos donde terminamos de medir el ángulo y trazamos una recta de referencia desde el 0, 0. A partir del 0, 0 trazamos una recta de referencia que la podemos prolongar hacia abajo y hacia arriba. La podemos prolongar a ambos lados, la recta de referencia. Entonces, sobre esa recta de referencia marcamos nosotros el valor de R. Dicho de otro modo, R representa la distancia entre el 0, 0 del eje polar al punto P. Y θ el ángulo en radianes. Entonces, toda esta distancia desde aquí hasta aquí viene a ser R. En cambio, en un sistema cartesiano de referencia, nosotros tenemos esto como X, la distancia de aquí hasta aquí, y la distancia de aquí hasta aquí como el valor de Y. Si nosotros seguimos analizando en un sistema cartesiano de referencia, esta distancia de aquí hasta aquí vendría a ser para nosotros en el sistema polar R. Esto es 90 grados y aquí se nos representa un ángulo. Un ángulo que en nuestro caso allá se llama θ, ¿no? Bueno, podemos llamarle θ. Para representar de un sistema polar a un sistema cartesiano o viceversa, nosotros formulamos las siguientes ecuaciones.
y partimos de esto de acá, del sistema cartesiano de referencia, donde por ejemplo el valor de x va a ser igual a r por el coseno de tita, y el valor de y va a ser igual a r por el seno de tita. Entonces con estas ecuaciones nosotros podemos representar al sistema polar de referencia en términos del sistema cartesiano. Porque si tenemos la coordenada del sistema polar vamos a tener r y tita y podemos hallar x y y, o viceversa. Si tenemos los valores de x y y, de esta ecuación despejamos y hallamos r y tita. Entonces esta ecuación nos permite trasladarnos de un sistema polar a un sistema cartesiano de referencia. Cuando nos piden a nosotros graficar el punto P en un sistema polar, lo que hacemos es trazar un eje polar de referencia, luego tenemos que graficar el ángulo está en negativo, por lo tanto debemos de barrer en sentido horario, donde terminamos de medir el ángulo, que en este caso es pi medio, trazamos una recta de referencia. Sobre esa recta de referencia trazamos el valor de menos 4. Como les decía, donde terminamos de medir el ángulo, se supone que la recta es positiva. Al otro lado la recta es negativa. Entonces si nos dicen menos 4, nosotros tenemos que marcar 4 lugares hacia este lado. 2, 3, 4. Y entonces acá se encuentra el punto P. Ese es el punto P. Esta vendría a ser la recta R. O sea, el valor de menos 4. Y el ángulo menos pi medio. Ese es el punto P que nos piden graficar en ese ejemplo. Graficar el siguiente punto que está dado en el sistema polar de referencia. Entonces, nosotros debemos de tener en mente de que el segundo elemento es el elemento tita y el primer elemento es r. Y también tenemos que tener en mente de que el segundo elemento está ya en radianes. No necesariamente va a tener que decir pi. No, puede tener un valor numérico y ya sabemos nosotros de que ese valor está en radianes. Trazamos un eje polar de referencia y marcamos el ángulo. El ángulo nos dice positivo, 3.5. Entonces marcamos en sentido antihorario. Pero ¿cuánto es 3.5? ¿Cuánto va a ser 3.5? 3.1416 es el equivalente a pi, ¿no es cierto? Un pi equivale a 3.1416. Entonces 3.5 va a ser un poquito más que un pi, ¿no? Un pi es 180 grados, por lo tanto va a ser un poquito más. ¿Cuánto exactamente? Entonces tenemos que hacer la conversión. Ese 3.5 radianes lo multiplicamos por pi radian, 180 grados. Para saber, para marcarlo aquí en el sistema que nosotros con un transportador podemos marcar, ¿no? Entonces lo convertimos solo para graficar, para nosotros nomás, lo convertimos en dígitos, en grados. Eliminamos los radianes, va a ser 3.5 por 180 dividido entre pi. 200.5 grados. Entonces, con un transportador medimos los 200.5 grados y trazamos una recta de referencia por la punta de ese vector, de ese ángulo. Y después de trazar la recta de referencia, observamos el valor de R. Si es positivo, marcamos en la recta positiva, que es donde termina la flecha del ángulo. Y si es negativo, marcamos al otro lado. En este caso es positivo 6 unidades. Entonces marcamos 6 unidades. 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces esa sería la recta R y el punto Q estaría ahí. Ese sería el punto Q. Entonces, cuando nosotros hablamos de coordenadas cilíndricas,
También su base vendría a ser el sistema polar de referencia. Pero en este caso ya estamos hablando de un sistema en 3 dimensiones. Puede ser este X, Y y Z. Entonces, en un sistema de coordenadas cilíndricas representamos un punto en el espacio, un punto P en el espacio, como R, punto y coma, θ, Z. Así se representa un punto en el espacio en el sistema cilíndrico. Este punto tiene una proyección en el plano XY. Entonces este punto que está en el espacio lo proyectamos en el plano y en el plano va a ser ese el punto de ahí. Este punto en el plano tiene una coordenada Y y una coordenada X. Entonces, básicamente, esta es su coordenada X y esta otra viene a ser su coordenada Y. Y la distancia que une al origen con el punto, esta distancia, viene a ser la distancia R. Entonces, el ángulo de 90 grados está aquí, donde se juntan las coordenadas X y Y. Ese es el ángulo de 90 grados. ¿Ok? Entonces, básicamente es el mismo ejercicio, es el mismo sistema polar en el plano XY. En el plano XY, R es lo mismo y θ es lo mismo que lo que acabamos de ver. Solamente se incorpora en la variable Z, que es la altura. Esta altura, Z. Nada más. Entonces, para llevar de un sistema de coordenadas cilíndricas a un sistema de coordenadas cartesianas, nosotros debemos expresar el punto P en términos de X, Y, Z. ¿No es cierto? En coordenadas cartesianas, el punto P estaría dado como términos de X, Y y Z. En este caso, Z es el mismo valor, exactamente el mismo valor. Z no tiene por qué cambiar de un sistema de coordenadas cilíndricas a coordenadas esféricas, a coordenadas cartesianas, porque estamos viendo de que es el mismo valor Z. Sin embargo, R y θ ya no se va a representar en un sistema cartesiano, sino se va a llamar X y Y. ¿Cómo calculamos R y θ? Con estas ecuaciones. Son básicamente las mismas ecuaciones que se utilizan para llevar de un sistema cilíndrico a un sistema cartesiano de referencia. ¿Ya? Estas son coordenadas cilíndricas. Coordenada cilíndrica. Y las coordenadas, finalmente las coordenadas esféricas, es una variante de sistema de referencia, es una variante de las coordenadas cilíndricas. En las coordenadas esféricas tenemos lo siguiente: ρ, θ, φ. Se lo representa por esos tres elementos, donde θ y φ son ángulos en radianes y ρ es distancia. ¿Cuáles son esos elementos? Ρ es la distancia que hay del 0, 0 en línea recta hacia el punto P. Eso es ρ. La distancia que hay del 0, 0 en línea recta hacia el punto P. Eso es ρ. θ es el mismo valor que toma θ siempre. El mismo valor vendría a ser θ. En este caso de acá, por ejemplo, el ángulo θ sería este de aquí. Este de aquí sería el ángulo θ. Ese sería el ángulo θ. Desde el eje X positivo hasta la distancia R, donde mi eje X estaría representando
el eje polar, como veíamos acá, el eje X representando el eje polar de referencia. Entonces, de esa manera es que θ parte del eje X positivo. En sentido antihorario es positivo y en sentido horario sería negativo. En este caso del sistema de coordenadas esféricas, tenemos una situación bastante similar, porque este punto también se proyecta en el plano XY, y en ese plano XY lo mismo ocurre. Tenemos una distancia que se llama R, tenemos una componente en Y y una componente en X, donde los 90 grados están acá. Entonces esta es la componente en X, esta vendría a ser la componente en Y esta vendría a ser la distancia R, directa. Y obviamente el ángulo θ viene a ser este de aquí. Este viene a ser el ángulo θ. Entonces el ángulo θ se barre a partir del eje X o del eje polar. Ya se barre y ahí, midiendo ese ángulo θ, nosotros marcamos la distancia R. Pero fíjense que cuando nosotros barremos el ángulo θ, hacemos el barrido del ángulo θ y estamos en el plano XY, es decir, en el plano horizontal, generamos un plano imaginario, es decir, barremos el ángulo θ, lo que nos diga el problema, θ vale, no sé, 0,25, barremos ese 0,25 del eje X, barremos ese ángulo θ, y ahí imaginamos un plano imaginario. Ese plano imaginario, ¿ya?, contiene a la recta ρ, el punto está acá. Entonces el punto que está acá se proyecta al plano XY, donde barremos el ángulo θ, ¿ya?, se genera un plano imaginario, y en ese plano imaginario está contenido el punto P y la recta ρ. Entonces, ¿hasta dónde voy a levantar este brazo, si se puede decir, para llegar al punto P? Ese nos determina el ángulo φ. Entonces el ángulo φ es el ángulo medido a partir del eje Z hacia la recta ρ. Ese es el ángulo φ. Entonces, para poder graficar un punto en el sistema de coordenadas esféricas, lo primero que hago yo es graficar el ángulo θ. Grafico el ángulo θ. Ya tengo el plano imaginario ahí. Luego grafico el ángulo φ. A partir del eje Z, grafico el ángulo φ. Entonces, donde me genere el ángulo φ, ahí va a estar el punto P midiendo la distancia ρ. Tenemos que generar ecuaciones aquí para poder trasladarnos de un sistema de coordenadas esféricas a un sistema de coordenadas cartesianas, por ejemplo. Entonces, para eso podemos ir nosotros completando nuestro gráfico acá. Y aquí vamos a poder decir que tenemos lo siguiente. Esta es la distancia ρ. La altura, esta altura, es la altura z. Esta altura de acá es la altura z. Esa altura z, si yo lo dibujo en el eje z, va a estar también acá. Este es el eje z. Pero la altura z va a estar hasta aquí, donde este es un ángulo de 90 grados y esta vendría a ser también la correspondiente z. Entonces aquí yo tengo dos triángulos. Un triángulo que viene a estar formado por el valor de z, r y ρ, z, r y ρ, y el otro triángulo que viene a estar formado por los valores de, podríamos también esto representarlo aquí. Aquí está el valor de y. Entonces podríamos tener el otro triángulo como y, x, r. Como y, x, r. Donde el ángulo θ está aquí.
y en este caso el ángulo phi está aquí. Habíamos quedado de que el punto P en un sistema de coordenadas esféricas lo graficamos midiendo el ángulo θ primero, luego midiendo el ángulo phi a partir del eje Z, medimos el ángulo phi, y en la distancia que hay del 0, 0 a donde terminamos de medir el ángulo phi, esa es la distancia y ahí estaría el punto P, ¿no? Entonces podemos encontrar el punto P. Proyectando ese punto P en el plano XY, tenemos acá en la proyección del punto P, y este punto P nos genera una distancia R al centro del sistema de referencia, una coordenada Y y una coordenada X, que bien la podemos dibujar hacia este lado o la podemos dibujar hacia este otro lado. También, esta sería la coordenada Y y esta sería la coordenada X. Entonces, formamos dos triángulos. Un triángulo que sería este, coordenada X, coordenada Y, distancia R, este de acá. Coordenada X, coordenada Y, distancia R, ángulo θ. Este triángulo lo estoy dibujando acá. Y otro triángulo saco de acá arriba, donde nosotros sabemos de que esta es la distancia Z. Esta distancia de aquí hasta aquí viene a ser la misma que la distancia R. Es la misma porque estamos proyectando del espacio al plano. Entonces vendría a ser ZR ρ. ZR ρ. De esa manera formamos el segundo triángulo. Entonces, con estos dos triángulos, nosotros podemos elaborar ecuaciones que nos permitan movernos de un sistema al otro. Si yo tengo ρ, θ y phi y quiero hallar x, y y z, entonces para hallar z es el cateto adyacente. Yo podría aplicar la función coseno del ángulo phi va a ser igual. Entonces de ahí podemos despejar nosotros z. Z sería igual a ρ por el coseno de phi. El coseno de θ va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, sobre R. Entonces de aquí yo puedo despejar x, que va a ser igual a R por el coseno de θ. Entonces si yo aplico seno de phi, va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, sobre ρ. Entonces de aquí yo voy a tener que R vale ρ por el seno de phi. R vale ρ por el seno de phi. Y entonces, si eso es así, X sería igual a R, que vale ρ por el seno de phi, ρ por el seno de phi, multiplicado por el coseno de θ, multiplicado por el coseno de θ. Haciendo eso, ya yo voy a poder obtener X con esta expresión directa. Necesito ρ, θ y phi, que son los datos que tengo. Ya tengo X, ya tengo Z, y para hallar Y hago algo similar. Acá está Y está al frente, por lo tanto puedo aplicar la función seno. Puedo aplicar el seno de θ, va a ser igual al cateto opuesto, que es Y, sobre la hipotenusa, que es R. Y de aquí yo obtengo de que Y va a ser igual a R por el seno de θ. Si sabemos de que R es ρ por seno de phi, entonces puedo reemplazar aquí también el mismo valor. Y voy a tener Y igual a ρ por el seno de phi multiplicado por el seno de θ. Entonces, de esa forma, yo voy a poder obtener los valores de X, Y y Z en función de ρ, θ y phi.
Bien, entonces esa sería la deducción de las ecuaciones para lo que son coordenadas cilíndricas, esféricas, partiendo obviamente con una base en las coordenadas polares. ¿Ok? Con estas ecuaciones podemos determinar nosotros o trasladarnos del sistema esférico al sistema cartesiano. Eso sería la presentación de hoy. Nos vemos en el siguiente video.